¿Qué pasaría si el Imperio Romano nunca hubiera caído? ¿Cómo sería el mundo si Roma hubiera mantenido su dominio sobre Europa, África y Asia durante siglos? El Imperio Romano fue una de las civilizaciones más poderosas y duraderas de la historia. Desde el siglo I a.C. hasta el siglo V después de Cristo, Roma extendió su influencia por todo el Mediterráneo y más allá, creando un sistema político, económico, militar y cultural que marcó el desarrollo de Occidente. Sin embargo, el Imperio Romano no era solo una unidad política forzada por la violencia, también ocasionó el progreso de la civilización en la cuenca del Mediterráneo y más allá. Impulsaba la producción, el comercio y la arquitectura, la alfabetización secular generalizada, la ley escrita y una lengua internacional de la ciencia y la literatura. Pero el Imperio Romano no fue eterno. A partir del siglo III después de Cristo, comenzó a sufrir una serie de crisis internas y externas que lo debilitaron progresivamente. Entre estas crisis se pueden mencionar las invasiones de los pueblos germánicos y otros grupos bárbaros, las guerras civiles entre los emperadores y los usurpadores, las epidemias y las hambrunas, la corrupción y la ineficacia de la administración, la inflación y el colapso económico, la división del imperio en dos partes, Oriente y Occidente, y las transformaciones religiosas y culturales que supuso el cristianismo. El golpe final al Imperio Romano de Occidente se produjo en el año 476 después de Cristo, cuando el jefe germánico Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, y se proclamó rey de Italia. Aunque el Imperio Romano de Oriente, conocido también como Imperio Bizantino, sobrevivió hasta el año 1453 después de Cristo, cuando cayó ante los turcos otomanos. Se puede decir que con la caída de Roma se inició una nueva etapa histórica, la Edad Media. Pero ¿qué habría pasado si el Imperio Romano nunca hubiera caído? ¿Qué habría pasado si Roma hubiera logrado superar sus crisis y reformar su sistema para adaptarse a los nuevos tiempos? ¿Qué habría pasado si Roma hubiera conservado su unidad y su hegemonía sobre el mundo conocido? Esta es una pregunta que ha fascinado a muchos historiadores, escritores y aficionados a la historia alternativa. No hay una respuesta única ni definitiva a esta pregunta, ya que se trata de una especulación basada en hipótesis e imaginación. Sin embargo, se pueden plantear algunos escenarios posibles basados en algunos hechos históricos o en algunas tendencias observables. Un posible escenario es que el Imperio Romano hubiera logrado mantenerse como una entidad política unificada bajo un solo emperador, que hubiera sido capaz de reformar el sistema administrativo, militar, fiscal y judicial para hacerlo más eficiente y justo. En este caso, Roma habría podido resistir las invasiones bárbaras o incluso asimilarlas e integrarlas en su cultura. Roma habría podido mantener su diversidad religiosa o adoptar una forma de cristianismo más tolerante con otras creencias. Roma habría podido seguir impulsando el comercio, la producción y la innovación tecnológica, así como preservar y difundir su legado cultural y científico. En este caso, Roma habría sido una fuerza estabilizadora y civilizadora en el mundo antiguo, evitando el surgimiento de otros imperios rivales o enemigos. Roma habría podido explorar nuevos territorios e incluso descubrir América antes que Colón. Roma habría podido entrar en una edad dorada comparable a la del Renacimiento o la Ilustración. Otro posible escenario es que el Imperio Romano se hubiera fragmentado en varios estados o reinos que hubieran mantenido una cierta lealtad o alianza con el emperador, que habría actuado como una figura simbólica o arbitral. En este caso, Roma habría perdido su poder centralizado y su cohesión interna, pero habría conservado su influencia cultural y su identidad común. Roma habría podido adaptarse mejor a las condiciones locales y a las demandas de los pueblos sometidos o asociados. Roma habría podido convivir pacíficamente con los bárbaros o incluso fusionarse con ellos. Roma habría podido aceptar el cristianismo como una religión más entre otras, o incluso crear una forma de cristianismo más pluralista y diversa. Roma habría podido seguir beneficiándose del comercio, la producción y la innovación tecnológica, así como proteger y transmitir su legado cultural y científico. En este caso, Roma habría sido una fuerza dinámica y creativa en el mundo antiguo, favoreciendo el surgimiento de otros imperios o reinos amigos o aliados. Roma habría podido explorar nuevos territorios e incluso colaborar con otros pueblos en el descubrimiento de América. Roma habría podido entrar en una edad de plata comparable a la del medievo o la edad moderna.